Excelentísimas señoras ministras de Trabajo y Sanidad, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida al primer acto del Fórum Europa correspondiente a 2019. Quiero agradecer especialmente la colaboración de las entidades con cuyo mecenazgo serán posible las actividades de este foro en el año que acaba de empezar. Asisa, que viene haciéndolo desde hace 15 años, y las dos que se incorporan hoy, Cabify y Banco Sabadell. Muchas gracias. Hoy tenemos el honor de recibir como ponente de este primer acto del año al presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, don José Luis Escrivá, y tenemos la satisfacción de que haya aceptado presentarle el gobernador del Banco de España, don Pablo Hernández de Cos. Querido don Pablo, la tribuna es suya. Muchas gracias, José Luis, y buenos días a todos. La verdad es que para mí es una auténtica satisfacción. La satisfacción es mía tener la oportunidad de estar aquí, de poder escuchar a José Luis con posterioridad y, sobre todo, de introducirle, porque bueno, me da la oportunidad no solamente de presentar a un buen colega y a un buen amigo, sino también la oportunidad de públicamente darle las gracias, felicitarle por el trabajo que lleva realizando ya durante los últimos 5 años al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Yo creo que tenemos un consenso muy generalizado dentro del país de que la creación de esta institución, al frente José Luis de la misma, ha sido un auténtico éxito, un éxito que no todos dábamos por garantizado hace 5 años. Teníamos pocas experiencias de instituciones de estas características que se hubieran creado y, sobre todo, teníamos poca experiencia de instituciones de estas características en nuestro país que se hubieran creado con éxito. Desde mi punto de vista, hay 4 características que hacen que efectivamente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sea una historia de éxito, y si me permiten un juego de palabras, tiene que ver esencialmente con que la autoridad, la AIREF, es una autoridad, es independiente, es responsable y además ha hecho una interpretación amplia de lo que es el concepto fiscal, ¿no? Y voy a tratar de explicar muy brevemente qué es lo que quiero decir con esto. En primer lugar, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se ha convertido en una autoridad, y esto, creo yo, se basa esencialmente en que los fundamentos de las valoraciones que la AIREF lleva haciendo desde hace 5 años están basados en el mayor rigor analítico. Algo que, por supuesto, se debe al staff de la institución, pero que José Luis mamó desde muy al principio de su carrera profesional, cuando inició esa carrera profesional en el Servicio de Estudios del Banco de España, que estaremos todos de acuerdo, y no porque lo diga yo, es probablemente una de las instituciones con mayor tradición de análisis económico y, en particular, de políticas económicas en este país. José Luis, más allá de llegar a ser su jefe de oficina, en la terminología que entonces usábamos en el Servicio de Estudios del Banco, con posterioridad se convirtió en jefe de la División de Estrategia de Política Monetaria del Banco Central Europeo. Más tarde pasó a ser director del Servicio de Estudios del Banco BBVA, que es evidentemente también, como también todos sabemos aquí, una institución con una larga tradición, probablemente el servicio de estudios más grande, diría yo, de los bancos, no solamente nacionales, sino también internacionales, y con una larga tradición de análisis profundo y riguroso. Y finalmente acabó, antes de convertirse en presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en director para las Américas del Banco Internacional de Pagos de Basilea, que, insisto, también tiene una tradición muy importante de rigor analítico y de basar y de fundamentar sus valoraciones en un análisis muy profundo. Esta autoridad, además, le ha sido reconocida a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y en particular a la persona de José Luis internacionalmente, pues desde hace ya también 4 años preside la red de autoridades independientes de responsabilidad fiscal que existe a nivel europeo,
combinando, digamos, no solamente su faceta doméstica con esta faceta europea particularmente, que le permite también influir sobre cómo se enjuician las políticas presupuestarias a nivel no solo nacional, digo, sino europeo. Es, por tanto, creo yo, estamos todos de acuerdo, y es el fundamento, me parece a mí, de por qué esta institución se ha convertido en un éxito, es una autoridad y es, en segundo lugar, independiente, ¿no? Ese fundamento analítico de la institución lo que le ha permitido es hacer valoraciones que, además con un componente, digamos, de suerte, si me permiten esta expresión también, que le va a permitir convivir con dos partidos políticos en el Gobierno, va a poder demostrar, lo ha demostrado con un partido político, lo está demostrando ya con otro Gobierno de características completamente distintas, le va a permitir también demostrar que esa independencia se mantiene, no solamente en un momento político, sino también en un segundo momento político, ¿no? Muy importante es la tercera de las características. La Autoridad Independiente Responsable Fiscal es responsable, ¿no? Y responsable es muy importante como un corolario a la independencia. Las instituciones que, como por ejemplo también el Banco de España y por supuesto la AIREF, son independientes, tienen que ser responsables en el sentido de rendir cuentas. Y en esto yo creo que también José Luis y la institución ha sido particularmente abierta, ¿no? El número de comparecencias que José Luis ha hecho, donde debe hacerlas esencialmente, que es en el Congreso, esa rendición de cuentas donde las instituciones independientes deben fundamentar su rendición de cuentas, ha sido muy numeroso, mucho más numeroso de las que la Ley Orgánica de Creación de la institución establecía originariamente. Y también creo que se caracteriza la institución por ser muy transparente en todas sus líneas de comunicación, y quizás subrayaría incluso una característica, yo diría única, entre las instituciones de estas características, al menos en España, y es que promovió internamente la realización de una evaluación del propio funcionamiento de la institución, que acabó realizando la OCDE hace solamente un año, y que, como no podía ser de otra manera, fue muy positiva las conclusiones que obtuvo la OCDE sobre la misma, ¿no? Y por último, quería mencionar que también creo que es un éxito de José Luis, un éxito de la institución, un éxito del staff, el haber hecho una interpretación amplia del concepto presupuestario fiscal. El mandato quizá originario de la institución era probablemente más estrecho, en el sentido de que todos esperábamos que la institución lo que hiciera es un seguimiento muy cercano de la ejecución presupuestaria. Con posterioridad se le han añadido distintos mandatos, en particular yo subrayaría el de la evaluación del gasto público que está realizando, que también creo que de una manera muy rigurosa, y yo creo que esto es particularmente importante porque existen sinergias fundamentales, analíticas, pero también desde el punto de vista de comunicación, de no solamente fijarse, digamos, en los objetivos de déficit, sino también en la composición de los mismos, algo que se viene enfatizando en la literatura económica desde hace mucho tiempo. Así que, bueno, solo me queda felicitar a José Luis, desearle un buen último año de mandato, y, por supuesto, le vamos a escuchar con muchísimo interés. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero, antes de nada, agradecer a Nueva Economía Forum su amable invitación para compartir hoy este desayuno con ustedes, y al gobernador del Banco de España por sus amables y yo creo que excesivas palabras de presentación. Quiero también aprovechar esta oportunidad para mencionar algo que quizá no es conocido, y es que en el arranque de la AIREF el gobernador nos brindó asesoramiento en el diseño institucional de partes de lo que definimos después, y por eso también le estamos agradecidos, porque algunos de sus criterios en aquel entonces, con su conocimiento que tenía de los consejos fiscales, nos fueron de gran utilidad. Permíteme que comience mi exposición refiriéndome a lo que es el verdadero núcleo de la actividad y también la razón de ser de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal: la sostenibilidad de la deuda pública. En última instancia, todo el entramado de reglas fiscales, de instrumentos e instituciones orientados a la estabilidad presupuestaria pueden encapsularse en un objetivo único: mantener persistentemente el endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas por debajo de un cierto umbral que, de excederse,
termina impidiendo que la política fiscal cumpla con plenitud las funciones de redistribución de renta, de estabilización macroeconómica, ajustando su orientación de forma contracíclica y de generación de un stock de capital público que expanda el potencial de crecimiento económico. Funciones todas ellas a través de las cuales contribuye a aumentar el bienestar de los ciudadanos. Pues bien, dentro del marco de la Unión Europea al que España pertenece, este nivel de deuda se sitúa, como saben, en el 60% del Producto Interior Bruto. Y más allá de este requerimiento normativo, yo creo que no sería difícil concitar entre la profesión económica un cierto consenso de que ese 60% de deuda es un nivel razonable de endeudamiento para afianzar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Volvamos por un momento atrás al inicio de la Unión Monetaria, hace 20 años, y constatemos que al arrancar la Unión Monetaria, la deuda pública española se situaba justo en el entorno de ese umbral del 60%. 1999 también es un buen año de referencia porque por aquel entonces la economía española evolucionaba en unas condiciones de lo que viene a denominarse como cíclicamente neutrales y que básicamente coinciden, y eso es muy útil, con las condiciones por las que transita en este momento la economía española en el inicio de 2019. Ello hace que ese 60% de deuda pública de 1999 resulte comparable en términos estructurales con el cerca del 100% que tenemos en este momento. Esto nos permite concluir, por tanto, que, grosso modo, durante los 20 años que han transcurrido desde el inicio de la Unión Monetaria, nuestro endeudamiento público ha aumentado casi 40 puntos, cerca de 2 puntos porcentuales al año. Y también nos situamos en este momento 40 puntos por encima de lo que sería el nivel de referencia. Y esto la verdad es que nos hace muy vulnerables a estos niveles, muy vulnerables ante la posibilidad de materialización de determinados pasivos contingentes, ante escenarios de subida de tipos de interés por encima de lo esperado, a desarrollos macroeconómicos adversos o más a medio plazo, puede complicar extraordinariamente la gestión de la presión sobre el gasto público que se deriva del envejecimiento de la población. Si nos retrotraemos de nuevo a 1999, podemos constatar que otros países con los que nosotros iniciamos el proceso de la Unión Monetaria tenían igualmente un nivel de deuda pública en el entorno del 60% del PIB. Por ejemplo, Francia, Alemania y Holanda. Si bien la deuda pública francesa ha seguido una trayectoria similar a la nuestra, en el caso de Alemania y Holanda, su endeudamiento público, tras 20 años de unión monetaria, sigue anclado en el 60% del PIB. Y ello no ha sido óbice para que el desempeño económico de estos dos países, medido, por ejemplo, por la evolución acumulada de la renta per cápita durante estas últimas 2 décadas, esté entre las más destacadas de la Unión. Análogamente, la política fiscal instrumentada en Alemania y Holanda, y como por ejemplo también la realizada en los países nórdicos, muestra una gran capacidad para neutralizar de forma prácticamente completa la tendencia creciente a la mayor desigualdad de la renta que se manifiesta en los países de nuestro entorno, algo de lo que desgraciadamente no pueden vanagloriarse en cambio los países mediterráneos, incluido España. De hecho, algunos de los países en los que más ha crecido la deuda son aquellos donde más ha aumentado la desigualdad, sin que la política fiscal haya contribuido suficientemente a corregir este sesgo hacia la inequidad. Y la realidad es que todos los países que constituyen la Unión Monetaria hemos estado sometidos durante estos 20 años al mismo marco de disciplina fiscal dentro del denominado Pacto de Estabilidad y Crecimiento y desarrollos posteriores como son el Two-Pact, el Six-Pact y el Fiscal Compact. Por consiguiente, el factor determinante de un mayor compromiso con la sostenibilidad de las finanzas públicas no parece haber sido el sometimiento a las reglas fiscales europeas. Si analizamos cuidadosamente los países con mejor desempeño de sostenibilidad, que además suelen coincidir, como he dicho antes, con los que desarrollan con mayor eficacia las distintas funciones de la política fiscal, descubriremos un patrón común muy claro. Son países con una calidad institucional muy superior en el ámbito presupuestario. Esta calidad se manifiesta en distintas vertientes.
Permíteme destacar, entre otras, las siguientes. La existencia de marcos presupuestarios de medio plazo efectivos que evitan la tentación hacia el cortoplacismo oportunista. La limitación de espacios de discrecionalidad que pueden derivar en adopciones y decisiones de naturaleza arbitraria. Una estimación rigurosa ex ante de los efectos esperados de las políticas públicas y de las medidas de ingresos y gastos a instrumentar. Una evaluación continuada de los resultados de las políticas para que puedan ir rediseñándose en función de criterios objetivos de eficacia y eficiencia. Y sigo. Marcos de gobernanza de las instituciones fiscales que propicien la formación de consensos, la corresponsabilidad fiscal y el gobierno compartido. Y mecanismos, finalmente, que aseguren la exigibilidad de las normas existentes. En todos estos frentes, España tiene un margen de mejora inmenso. Puede argumentarse que esta institucionalidad no es sino el reflejo de sociedades que valoran particularmente la estabilidad. Sin negar este factor cultural, hay evidencia abrumadora de que el reforzamiento institucional rinde beneficios antes de lo que se sospecha, y esto propicia que los ciudadanos perciban las ventajas de políticas orientadas a la estabilidad y a la consecución de objetivos perdurables en el tiempo. Puede ponerse en marcha así, por tanto, ciertos círculos viciosos a través de los cuales la sociedad penaliza las políticas inconsistentes y exige marcos institucionales que las dificultan. La reforma y el reforzamiento institucional en el ámbito fiscal y presupuestario permite explotar además un canal que en determinadas coyunturas termina siendo decisivo, el canal de la credibilidad. En el pasado, España ha tendido a reganar credibilidad fiscal con medidas de mucho sacrificio de corto plazo, pero difícilmente sostenibles en el tiempo, o con cambios normativos que en apariencia conllevaban una gran exigencia, pero que resultaban muy difíciles de implementación. Las ganancias que se obtienen de esta forma son normalmente limitadas y volátiles. Desde esta perspectiva, conviene recordar que España tiene un nivel de deuda pública similar, si cabe ligeramente más bajo, que el de Francia o Bélgica, y déficits públicos similares al de estos países, pero al mismo tiempo exhibe a su favor un ritmo de crecimiento económico sensiblemente superior durante los últimos años y se espera que siga siendo así en el futuro próximo. Pues bien, a pesar de todo ello, el coste de nuestra deuda pública y la prima de riesgo asociada que nos exigen los mercados resulta sistemáticamente superior, cerca de un punto porcentual, con un margen realmente significativo respecto a lo que el mercado exige a Francia y Bélgica. Ante esta aparentemente y sorprendente déficit relativo de credibilidad de la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas, podemos buscar distintas explicaciones más o menos alambicadas. La más evidente es, en mi opinión, que el marco institucional de medio plazo de estos países despierta mayor confianza a la hora de valorar su capacidad para abordar y reconducir procesos que pongan en riesgo en el futuro el desenvolvimiento ordenado de las finanzas públicas. En este contexto, conviene igualmente recordar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria de 2012 y que contiene una disposición, concretamente la disposición transitoria primera, que establece que la deuda pública en España ha de alcanzar el objetivo del 60% del PIB en el año 2020. Y establece además los mecanismos y las sendas de ajuste que deberían llevarnos a este nivel dentro ya escasamente de menos de 2 años. A pesar de lo inalcanzable a todas luces de esta meta y de que la propia disposición contempla distintas ventanas temporales para que este horizonte pueda ser revisado, esto no ha ocurrido hasta ahora. Y no me consta, por otra parte, que se haya ni siquiera intentado, aprovechando las distintas ocasiones en que se ha modificado la referida Ley Orgánica de Estabilidad en los últimos años. Este es un caso verdaderamente paradigmático, en mi opinión, de cómo se pierde fácilmente credibilidad en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Primero, se fijan objetivos manifiestamente irrealizables. Después, cuando se incumplen masivamente, se ignora dicho incumplimiento. Y finalmente,
el horizonte del objetivo no se sustituye por uno más realista, con lo que ello supone de desanclaje en términos de sostenibilidad. Ante esta situación, cabe preguntarse si realmente es tan difícil alcanzar un consenso sobre una referencia vinculante de medio plazo de convergencia de la deuda pública al 60% del PIB. Habrá quienes prefieran un ritmo más rápido para afianzar lo antes posible las ganancias de credibilidad, y estarán los que propicien sendas más gradualistas para dar mayor flexibilidad a corto plazo a la política fiscal. Pero debería haber un punto de encuentro entre las distintas posiciones y hacer de esto una cuestión no partidista. Y una vez consensuado un horizonte temporal y una trayectoria que ancle las estrategias de disciplina fiscal, existe multitud de combinaciones de ingresos y gastos compatibles con esta trayectoria y todo el espacio del mundo para confrontar posiciones distintas sobre la bonanza relativa de las distintas políticas fiscales. Les puedo asegurar que los acreedores de nuestra deuda pública valorarían mucho más un compromiso firme y creíble de reducción de la deuda pública, por muy gradualista que éste fuera, que medidas espasmódicas en momentos puntuales acompañadas de indefinición sobre la estrategia de consolidación a medio plazo. Dados los beneficios evidentes para la economía española y sus ciudadanos de consensos de esta naturaleza, creo que el esfuerzo de buscarlos lo merece realmente. Y en este ámbito de formación de consensos en materia presupuestaria y fiscal, resulta necesario interiorizar que nos hemos movido en poco tiempo y con visos verdaderamente de permanencia desde una estructura básicamente bipartidista a otra de considerable fragmentación. Y en esto debemos aprender de los países que llevan muchos años funcionando bajo estas condiciones y han ido adaptando sus instituciones y reglas fiscales a esta realidad. Holanda, por ejemplo, que lleva con gobiernos de coalición desde prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, es una referencia, en mi opinión, muy interesante. Se ha dotado de un sistema de reglas simples, pero efectivas, y de instituciones independientes de carácter técnico que facilitan el diseño y acuerdo de planes presupuestarios que se extienden durante toda la legislatura y donde los espacios de discrecionalidad están bien acotados e impera el gradualismo y la transparencia. Y todo ello en un marco de estabilidad presupuestaria a medio plazo muy razonable. El modelo holandés está lleno de pragmatismo y su éxito reside, en parte, en el reconocimiento de las instancias democráticas de decisión que hay parámetros e inputs del proceso presupuestario que deben sacarse fuera del debate partidista y del ámbito político. Otra área donde el reforzamiento institucional es indispensable es el territorial. Somos uno de los países del mundo con mayor descentralización del gasto público. Y esto no tiene por qué ser incompatible con un elevado grado de estabilidad presupuestaria y una eficacia considerable de la política fiscal, como lo pone de manifiesto los casos de Alemania, Austria, Canadá o Australia, y con una dimensión de descentralización del gasto a nivel más municipal, todos los países nórdicos. En estos países, el marco de estabilidad presupuestaria suele ser más simple que el nuestro. Los incentivos están en general mucho mejor alineados y el aparataje técnico está más extendido y es claramente más sofisticado. Por eso, sin duda, es en el ámbito de la gobernanza donde el recorrido yo creo que es de mejora es mayor. En primer lugar, es fundamental propiciar que los marcos normativos que rigen las relaciones de las distintas administraciones y las instituciones donde se entablan estas relaciones se perciban como propias por parte de todos los actores y que el principio de lealtad institucional pueda desplegarse en plenitud. En este sentido, hay que reforzar los mecanismos multilaterales de decisión y reformar muchos elementos institucionales que dificultan la puesta en común de distintas posiciones y la formación de consensos. Hay que huir de la bilateralidad que propicie discrecionalidad y opacidad. Y frente a la reivindicación continua del autogobierno, hay que identificar y propiciar los ámbitos de gobierno compartido. En un entorno de estas características, resultaría más fácil abordar retos pendientes y urgentes
entre los cuales me gustaría destacar los siguientes: la simplificación de las reglas fiscales y la jerarquización de sus objetivos a nivel territorial, la reforma conjunta de los sistemas de financiación autonómica y local, asegurando la correspondencia entre financiación y competencia, el problema de sostenibilidad de la deuda de determinadas administraciones y la reforma de los mecanismos de fijación de objetivos fiscales, el rediseño de los pales de reequilibrio y de las medidas correctivas asociadas en los casos de incumplimiento, prescindiendo de elementos formales poco practicables y dotando a los procedimientos de gradualismo y orientación a medio plazo, al mismo tiempo que se potencian los mecanismos de carácter preventivo. Bajo esta filosofía, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha venido realizando estos años recomendaciones específicas a las distintas administraciones públicas dentro del ámbito de actuación de cada una de ellas. Es nuestra intención, en el curso de este año, mejor antes que después, veremos si lo podemos conseguir, emitir una opinión formal con una reflexión más general que contenga propuestas para reformar con carácter integral el marco presupuestario y las reglas fiscales para elevar su calidad institucional y adecuarlo a los retos que tendrán que afrontar en el futuro. Otra área en la que el reforzamiento institucional es especialmente necesario es en el de la evaluación de las políticas públicas, tanto ex ante en la etapa de diseño como ex post a la hora de revisar las políticas ya implementadas y analizar su eficiencia y el grado de eficacia. Desafortunadamente, con notables excepciones, casi todo lo que en España se ha venido realizando en este campo hasta ahora ha tenido un carácter más formal que sustancial. Las administraciones públicas no tienen incorporado en general en su ADN un espíritu de evaluación, ya sea propia o externa, del desempeño de sus funciones y de los resultados obtenidos. En este sentido, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha realizado durante el año 2018, el gobernador se ha referido a ello, un ejercicio que yo llamaría piloto, por ser la primera vez y con dificultades y con, digamos, contrastes de cómo funcionar, centrado en el ámbito de las subvenciones públicas, con 7 proyectos específicos de evaluación. Estamos ya estos días discutiendo los resultados con las administraciones involucradas y próximamente se divulgarán. Yo creo que hay resultados ciertamente interesantes y útiles, algunos novedosos y otros más esperados. Yo creo que es importante, lo más importante yo diría, es que estas evaluaciones tengan continuidad y se consoliden con un procedimiento regular. De entrada, para el año 2019, el Gobierno nos ha encargado una nueva evaluación centrada en el gasto hospitalario en farmacia y equipos médicos, las infraestructuras de transporte, los beneficios fiscales y las bonificaciones a la contratación. Pero lo que es realmente crucial es que las evaluaciones den lugar a una reconsideración de las políticas públicas en función de la eficacia del gasto y de su grado de eficiencia con la que se ejecuten y alimenten de esta forma los procesos presupuestarios subsiguientes. Este es el verdadero reto hacia adelante. En los países de mejor desempeño económico en general y fiscal y presupuestario en particular, sus marcos normativos suelen reservar, en mayor medida que en otros, a instituciones y agencias independientes funciones relevantes, ya sea en el terreno de la supervisión y regulación, en el de la provisión de determinados elementos para la toma de decisión o incluso en la ejecución autónoma de determinadas tareas específicas. Con ello, los gobiernos se atan las manos y reconocen que hay funciones que se desempeñan con mayor eficacia operando bajo criterios estrictamente técnicos. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, a nivel internacional y desde distintos ámbitos, se están generalizando actitudes que cuestionan la labor de las instituciones económicas independientes. Se desdeña la utilidad de los inputs que proporcionan y se busca incluso condicionar sus actuaciones. Y ello ocurre al tiempo que se formulan políticas sustentadas en escasa evidencia, cuando no en auténticas torsiones de la realidad, y se proponen soluciones simplistas y cortoplacistas sin interiorización alguna de los costes que conllevan. Es justo en este entorno en el que el concurso de las instituciones independientes es más necesario que nunca
en el que al mismo tiempo sus actuaciones pueden verse más hostigadas. En este contexto, permítanme como reflexión final y basándome en mi experiencia en este mundo, que comparta con ustedes cuál creo yo que es la mejor manera en que deben conducirse las instituciones independientes. En el caso nuestro de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, desde nuestro nacimiento, ya hace casi 5 años, hemos intentado que así sea. En primer lugar, comportándose con humildad. La soberbia tecnocrática genera un justificable rechazo. En segundo lugar, asegurándose que la percepción de objetividad y rigor sea máxima. En tercero, reforzando y ampliando los mecanismos de rendición de cuentas y la transparencia de sus actuaciones. En cuarto lugar, esforzándose por ser eficaz y cumplir las funciones que le marca su normativa con pulcritud y focalización, evitando cualquier percepción tanto de extralimitación como de inhibición. La eficacia es, en última instancia, la fuente de legitimidad de una institución independiente. Y finalmente, y para terminar, añadiendo a sus actuaciones una conciencia reforzada sobre los elementos del entorno en el que opera, interiorizando nuevas realidades y nuevas incertidumbres. Muchas gracias. Muchas gracias, señor gobernador, por la presentación y muchas gracias al señor Escrivá, presidente de la AIREP, por su intervención. Ahora tenemos, pues, como puede imaginar, muchas preguntas. Elena Martín, de La Sexta, dice: ¿cómo podríamos subir la edad efectiva de jubilación? ¿De qué efectos hablamos? Carlos González le pregunta por qué finalmente la AIREF ha aceptado los planteamientos o postulados del Ministerio de Trabajo para no subir la edad de jubilación. Alicia Rodríguez de Paz, de La Vanguardia, le pregunta si considera usted suficiente la propuesta del Gobierno de tomar medidas para retrasar la edad efectiva de jubilación 1 año en 3 décadas. Bueno, creo que empiezo por la edad de jubilación. No esperaba yo esto. Bueno, nosotros, es decir, lo que hemos hecho es un análisis, por explicar a qué hace referencia, para los que no lo conozcan. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal tiene responsabilidades en el ámbito de la seguridad social y tiene que emitir, bajo determinadas condiciones, opiniones sobre sostenibilidad. Y nosotros lo hemos hecho. Para hacerlo, previamente, lo que nos hemos preparado suficientemente, que hemos creado una serie de herramientas que nos permita contestar algunas de esas preguntas y evaluar cuáles son los retos de la seguridad social a medio plazo. Entonces, una de esas herramientas es una herramienta de simulación que permite evaluar nuevas medidas en las que se pueda profundizar, y concretamente la medida a la que se refiere la pregunta tiene que ver con la profundización de la reforma paramétrica, una reforma paramétrica del año 2011, que supone ir aumentando la edad de jubilación progresivamente. Pero nosotros no tenemos con nuestra herramienta una capacidad suficiente, y creo que eso más lo tendría que hacer la Seguridad Social, para poder discriminar entre distintas medidas que puedan crear los incentivos a la jubilación. Lo que nuestra herramienta nos dice, de una forma agregada, es que por cada año que sube la edad efectiva de jubilación desde un nivel actual que está en 62,7 años, por cada año que sube esa edad de jubilación, a medio plazo, es decir, en el punto máximo en el cual se elevaría el gasto en pensiones, que es a finales de la década de los 40, se reduciría en 0,4 décimas. Por lo tanto, si fuéramos capaces de acercarnos a la edad de jubilación legal de 67 años, que existe, digamos, en las condiciones normales, o que existirían a 67 años a mediados de la década que viene, es decir, una parte significativa del problema que tenemos de gasto en pensiones quedaría neutralizado. Esa es la respuesta. Luis Antonio Ferrer le pregunta si cree viable a corto plazo que parte de las cotizaciones por desempleo se destine a pensiones. Cristina Martín, de Hispanidad, le pregunta si vamos hacia la quiebra del sistema de pensiones en España. Bueno,
Respecto a la primera pregunta, sí, nosotros hemos realizado un análisis comparativo de los países de nuestro entorno. Hemos mirado además la trayectoria de las cotizaciones sociales en España. La verdad es que el nivel de cotizaciones sociales en España está, en su conjunto, por encima de la media, es un nivel relativamente alto. Lo que resulta verdaderamente singular es que de ese nivel de cotizaciones, 7 puntos se dediquen a desempleo en sus distintos gastos o modalidades de políticas activas. La verdad es que si utilizáramos la analogía que existe en el caso de las contingencias comunes, de tal forma que la parte no contributiva o los gastos no contributivos de la seguridad social, por ejemplo, los complementos a mínimos, se pagan contra los presupuestos del Estado para mantener la contributividad del sistema. Si hiciéramos lo mismo con las cotizaciones destinadas al desempleo y, por tanto, destináramos a eso el porcentaje correspondiente, es decir, hasta los 24 meses de cotización por desempleo, de los 7 puntos que hay en este momento, solo serían necesarios 3,5 puntos. Por tanto, es una decisión relativamente discrecional cómo distribuyes esos 30 y tantos, 34 puntos entre contingencias comunes y desempleo, y a nosotros nos parece que lo más razonable es cambiar esa composición, porque hacia adelante, además, tendemos a pensar el gran reto está en el gasto en pensiones y pensamos que va a estar mucho menos en el desempleo, precisamente porque el envejecimiento también va a generar una presión sobre las condiciones del mercado de trabajo muy distintas a las que han estado vigentes en el saldo entre oferta y demanda. La otra pregunta es sobre, pues esa pregunta, es decir, lo que nosotros hemos hecho en nuestro estudio es analizar lo que nos parece cuál es el escenario más probable hacia adelante, y además es un escenario que obviamente tiene una incertidumbre considerable. Para nosotros el problema de medio plazo está es decir, por lo tanto, el reto a medio plazo, digamos, para mantener las pensiones en niveles de suficiencia similares a los actuales se sitúa entre 2 y 4 puntos del PIB. Es decir, a partir de ahí nosotros hemos planteado una serie de medidas de distinta naturaleza que, si se pusieran en marcha con suficiente antelación, neutralizan de una forma significativa el problema, aunque puede que no completamente. Santos Domínguez. AIDEF ha pedido restringir las jubilaciones anticipadas y la propia ministra de Trabajo está estudiando hacerlo también. ¿Cree usted que en el pasado y aún ahora se está abusando de este mecanismo, el de las jubilaciones anticipadas, que ha disfrutado de excesivas facilidades en la práctica? Pues la AIDEF no ha pedido exactamente eso, sino que contesto los términos de mi primera pregunta. Hemos puesto encima de la mesa una serie de estimaciones que pone de manifiesto que, en la medida en que la edad efectiva de jubilación se acerque a determinados niveles legales, se corrige de una forma significativa el problema que hay de pensiones. Las formas concretas y los mecanismos para realizar eso, es decir, yo creo que no le corresponde a la AIREF profundizar en ello, ¿no? Ni tenemos las herramientas para poder ser muy precisos. Cambiamos de tema, si le parece. Eduardo Ortega, del Economista, le pregunta cómo valora los presupuestos generales del Estado. Rocío Regidor, de Es Radio, dice: ¿le parecen creíbles las previsiones de ingresos de los presupuestos generales del Estado, teniendo en cuenta que parte del crecimiento se basa en impuestos que aún no se han aprobado? Yo siento que voy a defraudar con este tipo de preguntas, pero los presupuestos generales del Estado se presentaron al Congreso ayer. La AIREF tiene un plazo de 10 días para informarlos con unos procedimientos muy reglados. Estamos empezando ese proceso y no me voy a poder pronunciar sobre los presupuestos generales del Estado en este momento. Pero no se preocupen, que como todo el mundo sabe, llegado el momento me pronunciaré en plenitud. Pero hoy no me toca. Precisamente desde Hispanidad le preguntaban si, respecto a los presupuestos, cree que el Gobierno va a recaudar lo que prevé. Pero usted... Nosotros hicimos una evaluación, ya por intentar dar un poquito de... Es decir, nosotros hicimos una evaluación del plan presupuestario, donde estaban contenidas, no todas, pero gran parte de las medidas
que después se han incorporado a los presupuestos generados tanto por el lado de los ingresos como gasto. Lo más probable, pero quiero ser cauteloso, es que lo que vayamos a decir esta vez no difiera mucho de lo que dijimos respecto al plan presupuestario. Desde la COPE, Joaquín le pregunta si no se debería concentrar sus esfuerzos por parte del Gobierno en reducir deuda en vez de gastar más. Yo creo que esta es una pregunta. Es decir, aquí tenemos una cierta tensión y yo diría que la política fiscal, presupuestaria en España, grosso modo, de los últimos años, y cuando digo los últimos años, digo los últimos 4 años, ha sido básicamente neutral. Podemos discutir si ha sido un poquito más expansiva, podría ser restrictiva, pero tras un proceso de ajuste que se extiende hasta el 2015, yo diría, más o menos, ya los últimos 3-4 años ha sido básicamente neutral. Es decir, la deuda pública, que llegó a estar ligeramente por el 100, se ha estabilizado ligeramente por debajo y probablemente las ganancias que tenemos en este momento son básicamente cíclicas. Y yo creo que el presupuesto de este año es muy parecido en términos de orientación de política fiscal a los de los años anteriores agregadamente. Después, la composición de ingresos y gastos, etcétera, ahí hay grandes diferencias y normalmente nosotros no nos pronunciamos porque eso corresponde al ámbito democrático de decisión y responde a decisiones de carácter redistributivo. Pero desde el punto de vista agregado, yo diría esto. Lo que está ocurriendo es que llevamos instalados en lo que los economistas llamamos un déficit estructural, básicamente en el entorno del 2% desde hace ya varios años. Es decir, no estamos profundizando en la convergencia hacia lo que es el MTO, lo que es la estabilidad presupuestaria que nos exigen las reglas europeas y la propia Ley de Estabilidad Española y la Constitución. Yo diría que ha habido, como después de un esfuerzo muy grande, estamos en un plató en el cual pues hay una cierta fatiga, pero tenemos realmente pendiente una consolidación adicional que nos permita realmente empezar a llevar la deuda. Yo creo que mi intervención ha ido en esa dirección, de una forma decisiva hacia niveles más confortables y que nos eviten sustos en el futuro. Yo creo que eso, por el momento, está pendiente y nos va a quedar para los próximos años. Sí. César Martínez Sánchez, del Ayuntamiento de Madrid, le pregunta qué valoración le merece la aplicación de la regla de gasto a las entidades locales. Vale, es decir, es que aquí yo tengo que realizar dos planos. Si usted quien me haya formulado la pregunta me hace una pregunta conceptual y en algún momento nosotros tendremos que pronunciarlos, la aplicación estricta de la regla de gasto a instituciones, digamos, a nivel local es muy inhabitual y no tiene precedentes y genera a veces distorsiones. Por lo tanto, desde una perspectiva puramente conceptual, la aplicación de la regla de gasto y además tal como está definida a nivel en España es infinitamente mejorable y probablemente intercambiable por otros instrumentos. Al mismo tiempo que digo eso, desde el punto de vista del conjunto de administraciones públicas, la regla de gasto aplicado a los distintos ayuntamientos es absolutamente decisiva para que genere un superávit que permita compensar los déficits que se generan en otros subsectores. Entonces, llegado a este punto, yo creo que hay que reconciliar estos dos planos y no es fácil. En algún momento, yo creo que, y yo he apuntado, nosotros cuando propongamos un nuevo marco, probablemente el tratamiento de, digamos, la disciplina fiscal a nivel de los ayuntamientos de una perspectiva de medio plazo debería ser muy distinta de cómo está en la Ley de Estabilidad. Pero, por otro lado, durante un cierto tiempo, digamos, la aportación que hacen los ayuntamientos al conjunto de administraciones públicas, desgraciadamente, no es sustituible. No es sustituible. Al mismo tiempo, yo cuando hablo de la regla de gasto, hago una reflexión que, en general, en muchos ayuntamientos no termina de satisfacer, pero que voy a repetir en este momento, y es, para nosotros, el superávit que tienen los ayuntamientos, que es el resultado de que la regla de gasto, cada vez menos, porque la regla de gasto va dando cada vez crecimientos del gasto algo mayores a medida que nos vamos normalizando cíclicamente, pero
es sensiblemente inferior el tope de gasto al crecimiento de los ingresos. Esto genera estos superávit agregadamente en los ayuntamientos. Cuando nosotros miramos y comparamos los ayuntamientos con el resto de sus sectores, no nos parece que los ayuntamientos estén mal, en términos relativos, dotados desde el punto de vista de el gasto que ejecutan, y sobre todo teniendo en cuenta las competencias que tienen. Con lo cual, si a mí me dicen, ¿es la prioridad que los ayuntamientos aumenten el gasto frente al problema que vemos en algunas comunidades autónomas que están infrafinanciadas o el problema que tenemos pendiente de la seguridad social? Yo diría que cuando yo tomo esa perspectiva agregada digo que no es una prioridad. Y nosotros hemos planteado una solución. Aquí a este problema de los ayuntamientos hay dos soluciones. Una, que yo creo que no es factible en ningún caso, que es reducir el nivel de financiación que desde el Estado se proporciona a los ayuntamientos de cerca de 20.000 millones de euros, porque de esos 20.000, 7.000 terminan todos los años en el banco. Ya vamos este año a terminar por 30.000 millones de depósitos en los bancos, de los ayuntamientos en los bancos. Luego, pero eso parece que no... Convendrán conmigo que eso va a ser muy difícil que ocurra, que se reduzca. Entonces, la otra alternativa es cambiar el nivel competencial de los ayuntamientos. Y además, en España, los ayuntamientos realizan una función en términos de gasto social, dependencia y de otro tipo extraordinariamente importante. En otros países de nuestro entorno, ese es un gasto de proximidad que suelen ejercer los ayuntamientos. Pues ampliemos las competencias de los ayuntamientos y que llegue a un acuerdo con las comunidades autónomas para que se hagan cargo de gasto que, por ejemplo, en dependencia las comunidades autónomas no pueden llegar a cubrir. Hay una lista de espera de casi 300.000 personas en dependencia o de renta mínima. Yo creo que ante un superávit estructural de los ayuntamientos que tiene que ver con este problema de la regla de gasto, yo diría que la solución es redefinir el perímetro de las competencias de los ayuntamientos en el ámbito social. Está con nosotros la señora ministra de Sanidad y hay una pregunta de Diego Velasco que quiere saber si, en su opinión, es sostenible el gasto sanitario en España. Sí, el gasto sanitario en España, cuando lo comparamos con nuestros países en nuestro entorno, y probablemente no lo hemos hecho, pero lo terminaremos haciendo, no digan que no, y lo ajustamos por calidad y eficacia, seguramente va a dar un resultado. Es decir, no diría yo que cuando uno mira, y no voy a decir otros, cuando uno mira los servicios, con la provisión de servicios públicos en España ajustados de calidad, no va a aparecer la sanidad como un sector a ser penalizado en ningún caso. Dicho esto, cuando uno analiza con detalle, y nosotros lo estamos haciendo en este momento, el gasto sanitario, y lo vamos a hacer en el 2019 con otro tipo de gasto sanitario, sí que aparecen áreas, por ejemplo, en el área farmacológica, donde hay margen de mejora que haría más sostenible el sistema. Yo creo que en el ámbito farmacológico en particular, el gran reto, y es más un problema más de gasto hospitalario que de gasto a nivel asistencial, el gran reto es cómo digamos, armonizar una tendencia, digamos, creciente a incorporar fármacos que curan y que son innovaciones genuinas, y al mismo tiempo que sea armonizable, que sea manejable en un entorno, digamos, de cierta sostenibilidad. Yo creo que este es un reto y nosotros vamos a hacer propuestas en ese sentido próximamente. Santiago Lozano le pregunta, presidente, ¿qué valoración hace de lo que está ocurriendo con la cotización de Día, que tiene miles de accionistas y proveedores y que está siendo objeto de operaciones dirigidas por el magnate ruso Friedman, investigado por las autoridades holandesas y norteamericanas por presunto blanqueo de capitales y otras prácticas, usando al banco ING, que también está siendo investigado por el vaciamiento por parte de Friedman de la empresa española CED. ING ha reconocido prácticas irregulares y pagará por ello en Holanda una multa millonaria. ¿Puede decirse que España está libre ya del blanqueo de capitales? Pues yo creo que van a entender perfectamente que este cáliz no pasa por mí. Es decir, no tengo ningún criterio sobre lo que me acaban de preguntar. Es que ni lo he seguido realmente. ¿Y sobre el blanqueo de capitales?
Tampoco. Pues no sé qué me va a decir usted de esta otra pregunta. Esta a lo mejor sí. Luisa Foncillas dice, ¿está satisfecha la AIREF de los niveles de transparencia de los organismos públicos y de los partidos políticos? ¿Tiene usted una opinión formada acerca, en concreto, de la posible financiación de Vox por parte de un grupo iraní en la campaña de las elecciones europeas últimas? No, lo que voy a contestar. Es decir, que aprovechando esa pregunta, sí que es verdad, y veo aquí a Eduardo Serra sentado, que ha movido este tema, creo que casi desde más de hace un año. Me he referido en mi intervención al caso holandés. En Holanda, el equivalente a la AIREF, una de las instituciones que es el equivalente a la AIREF, el CPB, lleva desde hace décadas haciendo la siguiente labor, que es cuando se tiene que formar una coalición electoral. Voy a terminar los partidos políticos. Es decir, cuando se forma cuando tiene que organizar una coalición, y ahí son gobiernos de coalición hasta veces de hasta 5 partidos, para que realmente esa coalición tenga un programa con un lenguaje común, los programas, digamos, los manifiestos electorales, ya se han producido las elecciones, ¿entiende? Entonces, las propuestas que llevan a la coalición son analizadas por esta institución equivalente a la AIREF y, digamos, las tabulan y las homogenizan en términos de su impacto en gastos públicos, en déficit, en crecimiento, hasta medioambiental, en desigualdad, etcétera. Con lo cual, cuando se sienta el equipo para llegar a un acuerdo en la coalición, en lugar de estar diciendo, pues tienen unos números comunes para poder comparar lo que propone uno con respecto a otro. Y a partir de ahí, esta institución, el CPB, más recientemente se le ha encargado una labor adicional que yo creo que está teniendo cierto recorrido y que ya hay otras 2 instituciones similares en Europa, en países bálticos que están, y del este de Europa, que están empezando a poner en marcha, que es evaluar con esa misma tipo de métrica y con esa misma tecnología que utilizan para evaluar las propuestas para la coalición, los manifiestos para la coalición electoral, exactamente ex ante, antes de la campaña electoral, evalúan con estos criterios objetivos, evalúan los programas económicos de los partidos políticos y proporcionan a los ciudadanos unos números objetivos sobre cuál es su impacto. Bueno, esto no sé si tiene mucho que ver con la pregunta, pero creo que sí, de alguna forma. Yo creo que es un movimiento de alta calidad institucional que pone de reflejo por qué yo, en este caso, me he referido en mi presentación al caso holandés. En nombre de los mecenas que hacen posible este Fórum Europa de Asisa, representada hoy por doña Elia Esteban, de Cabify, representada por don Isaac Martín Barbero, es doña Blanca Montero, de Sabadell, quien va a cerrar el acto. Buenos días. En nombre de Asisa, Cabify y Banco Sabadell, quisiera agradecer a todos su asistencia y en especial al presidente de la AIREF, don José Luis Escrivá, y al al gobernador del Banco de España, don Pablo Hernández de Cos, por su participación en este foro. Siempre es un aliciente contar con personalidades del nivel de don José Luis Escrivá, pues su conocimiento y experiencia son garantía para entender e interpretar lo que sucede en la actualidad, sobre todo cuando se trata de asuntos de tanta especialización y de tanto interés para todos. Asimismo, agradezco a la organización de Fórum Europa la oportunidad de patrocinar y participar en estos encuentros que tienen como objeto crear un foro de conocimiento y reflexión que sirva para seguir avanzando como sociedad. En nombre de Asisa Cabify, esperamos verlos de nuevo en próximos desayunos informativos que trataremos temas de actualidad. Muchas gracias.